Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto de acompañarlos nuevamente. Daniel Escarone, ministerial asociado de la Conferencia de Michigan. Estamos abordando una serie de temas que están relacionando a nuestra iglesia con un potencial cambio de procedimientos en la forma de ordenación y al ministerio. Y en esta presentación vamos a estar trabajando y vamos a estar compartiendo algunos aspectos relativos a mi personal preocupación como ex miembro de la comisión que se llamó TOSC, Theology of Ordination Study Committee, o Comisión de Estudio Teológica de la Iglesia sobre Ordenación, que estuvo sesionando aproximadamente por 2 años hasta mediados del 2014, iniciándose hacia fines de principios del 2013. En 4 sesiones y brindó un informe a la Asociación General de la Iglesia Adventista en relación con este punto y el tema de ordenación y especialmente la interpretación o hermenéutica de las Sagradas Escrituras. En este tema lo que voy a exponer lo he titulado Riesgos inminentes que podrían afectar a nuestra iglesia, basándome especialmente en las características de otros movimientos religiosos. Este más bien es un tema de reflexión, no intenta ser una predicación, básicamente es un tema en el cual voy a estar compartiendo, leyendo, quizás compartiendo bibliografía, algunos datos con la audiencia que nos sintoniza a través del Internet en relación con este punto. Y voy a estar basando la reflexión presente en 4 áreas. En primer lugar, voy a estar hablando del fenómeno del feminismo cristiano evangélico y una advertencia que un teólogo, lamentablemente desaparecido ya, le ofreció, brindó en sus escritos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1994, 1994, es decir, hace ya 20 años de la desaparición del doctor Gerhard Hassel, que fue mi profesor en algún momento. En segundo lugar, voy a estar hablando acerca de un movimiento que se está produciendo aquí en los Estados Unidos, que se conoce como Gender Inclusive Language. Esto significa, traducido al español, el uso del idioma como género neutro o no identificando géneros en la manera de expresión. Ese es el sentido que tiene esa expresión. Y en tercer lugar voy a estar hablando de cuál es la condición de los movimientos religiosos que comenzaron a aplicar la práctica de la ordenación de la mujer, los años en que lo hicieron, y cuál ha sido la tendencia a lo largo de los años que nosotros podemos detectar en el universo interdenominacional de las iglesias de distintas raigambres y orígenes aquí en los Estados Unidos en relación con este punto y hacia dónde han ido conduciendo estos. Y el cuarto lugar es revisar a modo conclusorio juntos el aspecto hermenéutico, es decir, de interpretación de las Sagradas Escrituras. Y no lo hacemos al principio porque definitivamente quisiera que queden estos conceptos en la mente de ustedes al finalizar este aspecto, porque la Biblia para nosotros es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual debéis estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa debiera ser nuestra permanente actitud en relación con las Sagradas Escrituras. Desde un principio de esta ponencia, quisiera aclararles que no estoy en contra del servicio y la función de damas en el ministerio. No veo y no entiendo cómo y bajo qué elemento bíblico se puede, sin embargo, practicar la ordenación al ministerio, porque cuando lo analizo dentro del marco del Antiguo Testamento, dentro del marco del Nuevo Testamento, encuentro que no hay fundamentos bíblicos. Antiguo y Nuevo Testamento sostienen prácticamente lo mismo en relación con este punto, por ende,
ese vacío de autoridad la he transmitido en algunas otras presentaciones. En el año 1994, el doctor Gerhard Hassel, que fuera director del Seminario Teológico de la Universidad de Andrews, brindó un informe sobre algunos aspectos que se estaban produciendo dentro del universo de ideas en los Estados Unidos. Esto estuvo dirigido a la comisión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre los roles o las funciones de damas en la Iglesia, y él habla de una nueva hermenéutica de raíces feministas, de feminismo bíblico, y habla de un feminismo cristiano y alerta acerca de estas dos tendencias, las distingue y obviamente habla mejor del feminismo bíblico y habla con extrema prudencia acerca del feminismo cristiano en general, el doctor Gerhard Hassel. Quiero decirles que cuando nosotros pensamos en algunas de estas tendencias que se están produciendo, vale la pena que nosotros los situemos, estas tendencias, dentro del marco de algunos de los elementos que trata el Concilio Mundial de Iglesias, el CMI, ¿no es cierto?, Concilio Mundial de Iglesias. Y definitivamente algunos tienen que ver con la teología de la liberación o Liberation Theology aquí en los Estados Unidos, en los cuales también se involucraron algunas temáticas que abordaron la presentación en relación con el feminismo. Y el feminismo se transformó en un instrumento de influencia político-denominacional dentro de algunos de estos movimientos entre los años 1950 y 1970. Ya había sido tratado algunos de estos temas a principios del siglo y fines del siglo antepasado, y algunas vertientes evangélicas comenzaron a analizar y a ver algunos de estos puntos con buenos ojos, y especialmente los sectores liberales encontramos que fueron impactados por esta visión del feminismo y comenzaron a poner a algunas damas en estas funciones. Una de las exponentes, una de las teólogas feministas, se llama Elizabeth Schussler Fiorenza. Ella es una cofundadora y editora de la revista de estudios de feminismo en religión. Es una coeditora de la revista Concilium, y el doctor Hassel ofrece algunos comentarios sobre la obra de Elizabeth Schussler Fiorenza y la interpretación feminista de la Biblia. De paso, ella es una profesora de la Universidad de Harvard y ella estuvo involucrada, posiblemente es parte del agradecimiento que nosotros encontramos que el doctor Epp en su libro Junia, la primera mujer apóstol, entre las figuras que él reconoce y agradece está la figura de Elizabeth Schussler Fiorenza. Y definitivamente aquí dice Hassel lo siguiente: Elizabeth Schussler Fiorenza, uno de los estadounidenses más destacados del feminismo cristiano, habla directamente acerca de la autoridad bíblica para una teología crítica feminista de la liberación. Y debe haber, insiste, sospecha en lugar de aceptación de la autoridad bíblica. Repito el concepto. Dice él que ella afirma, y cita, él da la página de la revista, que ella sugiere que debe haber sospecha de la autoridad bíblica, de la aceptación de la autoridad bíblica. Ella incluso aumenta su énfasis en sospecha de la autoridad bíblica en las siguientes palabras: una hermenéutica crítica feminista de la sospecha coloca una etiqueta de advertencia en los textos bíblicos. Y la palabra está en inglés, caution, precaución. Podría ser peligroso para su salud y supervivencia. Fin de la cita. Lo dirige a un público femenino. Este cambio
en la autoridad de la Biblia a aquellos que son lectores de la Biblia. Es decir, para los feministas lectores, significa que en la teología feminista denuncia todos los textos y tradiciones que perpetran estructuras patriarcales, y escuchen ahora la expresión, opresivas en la palabra de Dios para las comunidades contemporáneas y para las personas contemporáneas. Es decir, esta dama alerta y les dice, ojo, tengan cuidado cuando ustedes van a la Biblia, que la Biblia esconde en el sistema patriarcal elementos que son posiblemente dañinos para ustedes. Eso es lo que definidamente esta teóloga contemporánea. Es decir, este es un aspecto bastante interesante. El doctor Hassel plantea definidamente que aquí, en este tipo de temas, hablan acerca del concepto igualitario y complementario. La terminología que utilizan es el complementarismo y el egalitarianismo en inglés. Y definidamente cuando nosotros hablamos tenemos que traducir esto para que nuestra audiencia hispana entienda qué es lo que significa. Es decir, ven unos que son los más anuentes a entender el tema sobre este punto en discusión, cuando hablan de complementariedad, ven al hombre y la mujer como elementos que se complementan en la unidad. Pero el concepto igualitario significa que los roles femeninos y masculinos pueden ser intercambiables perfectamente y por lo tanto no hay necesariamente un liderazgo de familia a cargo del hombre o la mujer, cualquiera de los dos lo puede desempeñar. Y vale la pena tener en cuenta esos elementos dentro del vocabulario en el cual algunos están utilizando. Obviamente, algunos de estos están usando en la hermenéutica, en la interpretación de la Biblia, el concepto de la hermenéutica de trayectoria para la lectura de la Biblia, que es un proceso de interpretación que se inicia en los tiempos del Nuevo Testamento y termina con nosotros en los tiempos finales para una comprensión de las Sagradas Escrituras, y algunos de ellos han comenzado a darle autoridad al lector sobre el autor de la Sagrada Escritura. Es decir, el lector y cómo interpreta la Escritura definitivamente es desde este modo la clave dentro de esa visión. Y quiero decirles que esto es parte de la visión que tiene o ha tenido a lo largo de los últimos 2-3 siglos la crítica bíblica, que prácticamente ha demolido, ha destrozado la autoridad de la Biblia. Alguna vez estuve en un seminario donde alguien preguntó, pero nosotros creo que a esta altura ya la Biblia nos resulta anticuada y nosotros debiéramos comenzar a reescribir nuestra propia Biblia para nuestro tiempo. Esa es la visión que tiene definidamente, es el end, el fin de la visión de la crítica bíblica. Esa crítica bíblica básicamente lo que hace es destrozar el texto de la Biblia y poner una nueva autoridad. Quiero decirles que cuando hace algún tiempo uno de nuestros teólogos habló con una teóloga alemana que se llamaba Etta Linnemann, y ahora tuve oportunidad de verlo para reconocer este artículo que él produjo en la revista Ministry. Etta Linnemann fue una discípula de Bultmann, uno de los grandes críticos de las Sagradas Escrituras. El hombre que llegó a decir, nosotros tenemos que desmitologizar a la Biblia, sacar todos los mitos de la Biblia y entonces lo que queda en la Biblia es el texto definitivamente de la Biblia es lo que tiene la autoridad, no los mitos. Debemos desmitologizar a la Biblia. Y básicamente Etta Linnemann prácticamente hacia el fin de sus días dijo que al final de su vida Bultmann se retrajo
de algunas de esas posiciones. Nunca pude saber si ese aspecto es real o no, pero vale la pena que nosotros conozcamos ese aspecto. Segundo aspecto, que es otro riesgo inminente, y quizás cerrando el punto anterior, es muy importante que ustedes entiendan que el feminismo y la interpretación feminista llegó a impactar la metodología de interpretación. Porque desde los años 1960 a 80, ustedes van a encontrar que los comentarios de la Biblia, los diccionarios de la Biblia, comenzaron a tocar los temas desde otras perspectivas. Incluso el tema de Junias, que nosotros tratamos en otro segmento, aparece prácticamente en esa franja histórica, cuando la crítica bíblica comienza a trazar y a tratar algunos de estos temas. Encontramos que el feminismo, junto con la crítica, actúan como para destrozar eso que algunos llamaron las estructuras patriarcales, y definidamente el concepto de headship o liderazgo de familia, ellos lo hacen prácticamente desaparecer. El otro aspecto, y este es un punto que quiero decirle a la audiencia hispanohablante, que en la medida de que lo que yo conozco esto no está afectando en la medida de lo que conozco aún al sector hispano, pero sí al sector aquí definidamente en los Estados Unidos, y es el tema del Gender Inclusive Language. En primer lugar, déjenme decirles que las universidades hoy en día, en los artículos, en los manuales en los cuales recomiendan a algunos estudiantes cómo ellos deben escribir su disertación, cómo deben escribir sus papers, cómo deben redactarlos, les recomiendan utilizar Gender Inclusive Language, de tal manera de que no haya discriminación. Déjenme decirles algo, una pausa aquí. Estoy absolutamente en contra de la discriminación, cualquiera sea, y básicamente la discriminación desde el punto de vista de género, de racial, etcétera, etcétera, es dañina y hace un tremendo mal. Pero cuando nosotros ahora aplicamos Gender Inclusive Language, es decir, lenguaje de neutralidad de género, al proceso de interpretación, comenzamos, de la Biblia especialmente, comenzamos a entrar en serios riesgos. Y voy a presentar, porque ese es el punto que estoy tratando de presentarles a ustedes aquí. Una tendencia relacionada con esto lo plantea este libro, el autor de este libro se llama Wayne Grudem. Wayne Grudem. Este libro definitivamente es un libro muy interesante. Él dice, es a new path, es una nueva senda hacia el liberalismo, eso es lo que plantea, Evangelical Feminism. No es un autor adventista, Wayne Grudem es un autor evangélico, y él básicamente está presentando este punto, y aquí dice otra tendencia relacionada con este punto, aunque a veces no promovidos por algunas personas, se encuentra en las Biblias que utilizan neutralidad de género, y la menciona la NBI en inglés, la NTV en inglés y la NBT, que para eliminar miles de ejemplos, él dice, por ejemplo, que algunos vocablos, algunas palabras, vean las palabras, hombre, padre, hijo, hermano, él, ella, los cambian y entonces son sustituidos por persona, cuando habla de hombre, persona, padre, pariente, hijo, niño, hermano es sustituido por amigo. Es decir, comienza a neutralizarse la distinción de género de la persona y finalmente quién es la persona a la cual se refiere y cuál es su género u orientación, básicamente desaparece por completo en simplemente el ser, nada más. Y quiero decirles que eso es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque están apareciendo algunos teólogos que están cambiando incluso los atributos de género en relación con la persona de Dios.
Cuando en mi infancia uno de mis parientes me llevó alguna vez a un culto de una denominación de la cual seguramente ustedes habrán escuchado hablar, que se llama Ciencia Cristiana, me llamó la atención que la ciencia cristiana en el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras de Mary Morse Baker Eddy recomienda y hace en una de las oraciones y dice: nuestro Padre, Madre, Dios. Nuestro Padre, Madre, Dios. Ahora, vean, aquí hay una teóloga, y esto lo menciona Gruden en su libro, que se llama Mimi Haddad, que dice: podemos hablar de Dios como Padre o Madre. Reitero, podemos hablar de Dios como Padre o Madre. Déjenme decirles algo. Esta es una concepción extremadamente errónea. ¿Por qué? Porque definitivamente nunca encontramos en la Biblia que se pueda atribuir dicho cambio a la persona del Señor. Dios, en todo el Antiguo Testamento, Dios, en todo el Nuevo Testamento, siempre está expresado en masculino. Un aspecto que este libro señala, Evangelical Feminism, y esto es un riesgo, es qué es lo que pasó con los movimientos religiosos, especialmente liberales en general, que entre 1950 y 1970 produjeron las tendencias hacia la ordenación de la mujer aquí en los Estados Unidos. Quiero decirles que una de las cosas que señala Wayne Gruden y lo refiere en su capítulo, y está a partir del capítulo 30, y él señala definidamente el punto en el capítulo 30 de su libro, en la página 224, este punto de God, our Mother, lo presenta aquí en el capítulo 31, y luego invade la temática de lo que pasa en las denominaciones que se fueron en esa dirección. Y dice lo siguiente: estos movimientos religiosos que comenzaron yendo con la ordenación femenina, terminaron con la aceptación de homosexuales dentro de la iglesia. Y esto está en su libro. Esto lo plantea en la página 239 y señala a las diferentes denominaciones: la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, la iglesia evangélica luterana de los Estados Unidos, la iglesia unida metodista, la iglesia American Baptist Churches, la iglesia reformada cristiana, el seminario Fuller lo tiene mencionado aquí, y hay algunos estudios que se han realizado y más de 20 denominaciones cristianas que fueron en esa dirección terminaron aceptando homosexuales, ministros finalmente homosexuales dentro de la iglesia, y obviamente al guiarse bajo esa tendencia fueron haciendo desaparecer por completo del mapa de autoridad a las Sagradas Escrituras. Me pregunto, ¿hay riesgos en marchar cuando la Biblia nos dice que hay un camino que debemos seguir o no? Sí hay, si nosotros nos desviamos del camino. Nosotros debemos seguir el camino de la interpretación que está en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, debemos entender que lo que nos dice el autor, el pasaje, el contexto, el idioma hebreo, el griego, etcétera, deben ser analizados. Y quiero decirles que este es un criterio científico de estructura. Analizar el estilo literario, analizar el contexto, analizar el estilo de vida de las personas que están bajo el estudio dentro de las Sagradas Escrituras del pasaje que se está refiriendo. Las fuentes que nutrieron a ese pasaje, la historia que está detrás de ese pasaje, la geografía
Los detalles geográficos son importantes para ubicar a los lugares. La sociología que está involucrada en las prácticas que nosotros encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La cultura, cómo se están involucrando distintos pueblos, el tipo de conocimiento que había en boga dentro de la época, la educación, la religión y definitivamente la cosmovisión. Es decir, todos estos aspectos nos indican por todos los medios que nosotros debemos estar sumamente atentos al universo de situaciones que se está planteando. Pero déjenme decirles algo, y voy a finalizar con una reflexión que había comenzado prácticamente en otro momento. El apóstol Pablo, cuando le recomienda a Timoteo y les dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo utiliza aquí la expresión ordotomeo para expresar que usa bien la palabra de verdad. Es decir, no solamente que se basa en lo que el texto dice y que nunca es lo que el texto no dice la palabra de Dios, pero ordotomeo significa algo que está transmitiendo de su propia praxis. El apóstol Pablo era, en inglés se llama tent maker, alguien que hace tiendas para vivir. Y cuando usted hace tiendas para vivir, usted tiene que tener el corte de la tienda bien hecho para que la tienda o la carpa que usted va a construir esté balanceada. Esa es la palabra ordotomeo. El concepto de ordo es el prefijo, de ahí viene orden en inglés, en español también, de ahí viene ortodoxia, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, corta bien la palabra. Si la palabra no está bien cortada, algo se omite, algo se evita, algo se disimula o algo no está, la palabra se pierde y definitivamente el contenido pierde su sentido. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hermanos y amigos, tracemos bien la palabra de verdad. Estudiemos bien la Biblia. Estudiemos bien las fuentes que inspiran nuestra vida espiritual, porque de lo contrario, los riesgos que hoy son riesgos, pueden ser una cruda realidad en la cual estemos sumidos. Que Dios nos bendiga y nos ayude por nuestro ejemplo y presencia a proteger y defender la verdad de la Iglesia.